If you don't know me by now, you will never, never, never know me.
Bienvenidos al Auditorio Sonia Fajardo Forero, nuestro lugar en la Konrad Lorenz para la academia, el arte, la cultura y el intercambio civilizado de las ideas. Este auditorio cuenta con 4 salidas de emergencia ubicadas a ambos lados del escenario, tanto en el primer como segundo piso. En caso de ser necesaria una evacuación, siga las instrucciones del personal de logística y diríjase al punto de encuentro ubicado a la salida de este edificio por el costado oriental. El uso de celulares y otros aparatos electrónicos durante el evento es molesto para las personas que están sobre el escenario y también para las personas que se encuentran a nuestro lado en la sala. Para poder mantener este lugar en perfecto estado y que usted lo pueda disfrutar, es muy importante abstenerse de consumir alimentos y bebidas. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto para la Fundación Fahrenheit 451, entidad organizadora del Festival de Literatura de Bogotá, darles la bienvenida oficialmente ya a la 14ª versión de este festival que año tras año sigue convirtiéndose en patrimonio de la ciudad. Tengo justo detrás la imagen del festival de este año, una imagen muy bella que han tenido ustedes la oportunidad de ver en nuestros medios aliados, en las redes sociales de la Universidad Konrad Lorenz, que nos acoge hoy en este auditorio bellísimo, el Auditorio Sonia Forero Fajardo. Y ven ustedes una imagen muy bella, pero a mí me gustaría explicárselas para que entendamos su significado, qué representa. Hace ya más de 10 años, el maestro Rafael Cassiani, quien fuera uno de los integrantes fundadores de un grupo musical muy importante para Colombia llamado Sexteto Tabalá, desde San Basilio de Palenque, nos compartió una narración oral maravillosa. A nosotros nos sorprendió porque habitualmente lo que hacen los cantantes es cantar, ¿no? Diría Héctor Lavoe. Y lo que hizo el maestro fue contar una historia cuando participó en un proyecto que hoy nos reúne y que año a año sigue creciendo, que es el proyecto de Historias en Yo Mayor, para el que pido un aplauso gigantesco. Ese proyecto que va a cumplir el próximo año ya 14 años de existencia. Un proyecto fantástico organizado por la Fundación Saldarriaga Concha en alianza con la Fundación Fahrenheit 451. Y el maestro Rafael Cassiani nos contó la historia de un calabazo. Quiero que le presten especial atención a la figura del calabazo, en la figura. Nos contaba el maestro que cuando se pierde un cuerpo a la deriva del río, se emplea un método de salvamento para encontrarlo. Es la razón por la que en diferentes ríos de Colombia, los pescadores, además de la atarraya, llevan un calabazo y una vela. Pues vamos a resolver ese misterio. Consiste el ritual en el siguiente ejercicio. Cuando no se halla el cuerpo que se ha perdido a la deriva de las aguas, se dice que tomando el calabazo y poniendo una vela prendida en su interior, el calabazo solo ha de moverse a la corriente de las aguas y se detendrá donde permanece escondido el cuerpo que no se encuentra. No importa en qué parte del país, en conexión con los ríos, ustedes se muevan, esto, que es un aprendizaje que proviene de la diáspora africana, es un elemento común de aprendizaje en todo nuestro país. Y a nosotros esta historia nos conmovió mucho, él nos la contó en Palenquero, de allí el lema del festival Mabangaña, el calabazo en Palenquero. Porque nos pusimos a pensar, y este año el festival le rinde un homenaje a la narración oral, a la oralitura. Y qué mejor símbolo para hablar de la narración oral y de la oralitura, porque Colombia es un país escrito, pero es un país en el que se escribe con la palabra dicha. Ese es el reto de la versión de este año. ¿Qué mejor símbolo que el calabazo del maestro Cassiani? Ya no usado como un mecanismo para encontrar cuerpos a la deriva de las aguas, porque aquí no hay nadie perdido, ¿no? Los veo muy ubicados. Se trata de usar la metáfora del calabazo como un recipiente que nos contiene a todos y que se aquieta no donde está el cuerpo, sino donde está la memoria, donde está nuestra identidad. Esa de la que hablaba el maestro Manuel Zapata Olivella, la trietnicidad, esa Colombia negra, esa Colombia indígena, esa Colombia mestiza.
Luego, ese calabazo se mueve y está comenzando a llegar al auditorio Sonia Fajardo de la Universidad Conrad Lorenz. Por ahí está sonando el calabazo. Desde temprano, los asistentes han estado trayendo algunas palabras de narración oral, depositándolas en un calabazo bellísimo que está dispuesto a la entrada del auditorio. Antes de que comience cada evento, vamos a ir llamando ese calabazo que está lleno de oralidad. Vamos a ver cómo nos sorprende el calabazo del maestro Rafael Cassiani el día de hoy. Esto como previo, vamos a ver. El calabazo viene encendido con la vela y nos trae hoy la memoria que ustedes mismos guardaron aquí. Vamos a ver qué nos dice el calabazo. Desde Nopsa, Boyacá, cuando nos iban a enseñar algo, siempre nos decían: amarre la burra y venga, mija, pa' que aprenda. Júntese aquí en el butaco. Ahí tenemos un poco de esa tradición oral. Todos los que vienen al festival son maestros y maestras, pero lo hermoso de la narración oral es que nos permite comunicarnos y conectarnos de una manera donde estas jerarquías de enseñanza también son cuestionadas y se transforman. ¿Quién es el dueño de la narración oral? ¿Quién es al final el creador de eso que tenemos en nuestras manos? Esto proviene de tradición y de familia en familia. Vamos aquí con otra historia. Tradición familiar. Nosotros le pasábamos a mi mamá los granos de mazorca para que ella los moliera en el molino Corona. De la masa hacía los envueltos y les ponía alma, es decir, un pedacito de queso. Muchas gracias a ese calabazo. Vamos a ver qué nos trae este calabazo, el último del día de este primer momento. La totuma de calabazo. En los tiempos cuando los calabazos se utilizaban para muchas cosas, mi abuelo tenía una totuma para no salir de noche al monte a orinar. Cuando aparecieron las micas esmaltadas, le cambiaron la totuma por una mica. Entonces, mi abuelo le hizo una canción. Alma de mi totumita, cómo la extraño y la lloro. Cuando yo orinaba en ella, qué bien sonaba el chorro. Maravilloso. Un aplauso entonces para ese calabazo. Nos va a estar acompañando a lo largo de cada encuentro de este Festival de Literatura de Bogotá. Y comenzamos esta franja, ahora que hablábamos del proyecto de Historias en Yo Mayor, con algo que nos tiene muy orgullosos a todas y todos los aquí presentes, porque una de las categorías más bellas, de los componentes más bellos del proyecto de Historias en Yo Mayor, un proyecto enfocado para quienes nos siguen en transmisión a través de los medios aliados, en el poder de la memoria y del conocimiento de las personas mayores, el valor del relato testimonial, eso que han hecho muchos de los que están en este auditorio, atreverse a contar su propia vida. Pues bien, hoy ese proyecto de Historias en Yo Mayor nos ofrece nuevo material. Después de más de año y medio de una búsqueda profunda, hoy estamos reunidos para hacer lanzamiento de 2 nuevas cartillas oficiales que harán parte del programa de la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Hoy nos acompañan, además de representantes de las organizaciones con los que vamos a conversar, precisamente personas mayores que vienen de estos nuevos territorios que hacen parte del componente Herencia de mi Pueblo. Como la palabra es muy agradable y la vamos a usar mucho, quisiera aquí hacerme al costado y mostrarles 2 videos que hemos elaborado especialmente para ustedes, para que a través de los ojos nos alimentemos del paisaje de esos 2 nuevos territorios colombianos que a partir del día de hoy harán parte de la nueva biblioteca virtual de la Escuela de Historias en Yo Mayor.
Vamos a comenzar entonces sin mucha pista. Quiero presentárselos, que se sorprendan con la maravilla de historias que vienen y de rostros, y vamos a darle oficialmente el inicio a este Festival de Literatura de Bogotá con un aplauso grande, por favor. A casi 3.000 metros de altura, en el corazón de Colombia, se extiende un territorio de 150.000 hectáreas de suelo rural que respira nubes y conversa con el agua, el páramo de Sumapaz. El resguardo Selva del Mataben es una de las últimas zonas en transición bien conservadas de Colombia. Se ubica en el oriente del país, entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica, abarcando principalmente el departamento de Luchada y una porción del Guainía. Es un vasto territorio de 1.8 millones de hectáreas, hogar de una gran diversidad de pueblos indígenas. La Selva del Mataben. Bueno, un aplauso grande para esos videos, esos rostros, esas historias maravillosas de las que vamos a estar conversando mientras vamos aquí disponiendo el espacio. Quería decirles que somos muy afortunados porque además de que estas cartillas, estos videos que ustedes acaban de ver, son una puerta para acercarnos a las narraciones de los mayores. El día de hoy hemos invitado a representantes precisamente de el páramo de Sumapaz y de la selva de Mataben para que nos acompañen y nos hablen un poco de ese maravilloso proceso. Voy entonces a llamar a quienes van a ser mis cotentulios el día de hoy en este evento. Para quienes de verdad les digo, solo tenemos palabras de agradecimiento y de admiración. En primer lugar, quiero llamar a Norma Sánchez, gerente de operaciones de la Fundación Saldarriaga Concha y quien ha jugado un papel muy importante en el nacimiento, consolidación, expansión de Historias en Yo Mayor. Un aplauso grande para ella, por favor. Y vamos a comenzar a recorrer estos paisajes, pero ahora a través de las personas que representan estos paisajes maravillosos que hemos visto. Voy a comenzar llamando a la coordinadora del componente de herencia de mi pueblo en el páramo de Sumapaz, Yasmín Izquierdo. Un aplauso para ella, por favor. Sin pena. Yasmín ha hecho un trabajo gigantesco, permitiéndonos unir puntos y veredas muy distantes, y la verdad para nosotros su guía ha sido indispensable
tanto en la elaboración de la cartilla como llegando a las historias, a esos secretos del páramo de Sumapaz que vamos a compartir el día de hoy. Directamente del páramo de Sumapaz, de Taquecitos, tenemos aquí el gusto de contar con una de las mayoras que hacen parte del proyecto. Voy a llamar a Rosalba Rojas, para quien pido un aplauso muy grande, por favor. Adelante, maestra, por aquí, ¿cómo no? Adelante, Rosalba. Nos vamos del páramo de Sumapaz, le pusimos a la cartilla, aquí nace el agua, porque es verdad, Colombia tiene el páramo más grande del mundo, ¿no? Y lo importante de estas historias es que nos permitan habitar esa localidad, pero también ese territorio que se expande también a otros departamentos del país. Y nos vamos ahora para la bellísima selva del Mataben. Voy a comenzar llamando a Alejandro Camacho, nuestro coordinador, para quien pido un aplauso muy grande, por favor. Adelante, Alejo. Bienvenido, Alejo. Sí. Y para cerrar con nuestro grupo de invitados, tenemos la fortuna de contar con la presencia de un invitado muy, pero muy, muy especial, que hace parte precisamente de la cartilla con sus historias. Se trata del maestro Héctor Fuentes, para quien pido un aplauso muy grande, por favor. Adelante, maestro. Bienvenido, un gusto. Adelante. Entonces, lo que me gustaría proponerles, les voy pasando aquí estos micrófonos para que quedemos todos muy conectados, es que tengamos un diálogo en torno a esta experiencia de Historias en Yo Mayor, que podamos conversar un poquito de eso que nos deja este nuevo componente de herencia de mi pueblo. Para hacerlo, me gustaría inicialmente formularle una pregunta a Norma, que desde que surgió este proyecto hace más de 14 años, tuvo la visión de entender el valor de las historias de las personas mayores y el papel que juegan para la sociedad colombiana. Norma, me gustaría en primer lugar preguntarte por esa apuesta que ya hace 14 años emprendimos entre la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit, precisamente para destacar los saberes de las personas mayores y difundirlos a generaciones más jóvenes. ¿Cuál es ese valor del relato de las personas mayores en un país como el nuestro? Bueno, pues Javier, yo podría enumerar muchísimas razones, pero hoy quisiera reflexionar sobre 3 puntos que creo que en este largo camino que hemos recorrido nos encontramos cada vez que tenemos estos espacios maravillosos y cada vez que también la escuela se activa y recorremos todos estos relatos. Primero, es importante porque en Colombia las voces de las personas mayores no siempre son escuchadas. Estamos en una sociedad que sigue priorizando y centrándose mucho en la juventud, lo cual, digamos, hay que reconocerla, valorarla, entenderla, pero también tenemos que reconocer que cuando una persona mayor cuenta su historia, esto nos permite romper ciertos estereotipos que aún todavía tenemos sobre las personas cuando envejecemos. Entonces, permitir que sea la voz de las propias personas las que hablen nos permite reevaluar esas miradas, nos permite también abrir conversaciones y nos recuerda que envejecer también es producir sentido, es crear comunidad. Eso en un primer lugar. Segundo, pues es que la creatividad no tiene límites, no tiene edad. Las personas mayores que nosotros encontramos en la escuela y en estos diferentes momentos cuentan con una riqueza y cuando narran lo hacen con una imaginación que muchas veces se subestima, pero que cuando se florece pues da unos frutos maravillosos. Y tercero, eso nos lleva también a crear vínculos entre las generaciones, como tú decías, porque cuando una persona mayor comparte su vida, nos permite entender no solo cómo eran las cosas en determinado momento, sino qué transformaciones se han dado, cómo han ido cambiando las cosas y sobre todo,
¿Cómo podemos mirar al futuro con una perspectiva distinta? Esas historias conectan, generan empatía y eso es muy importante en todos estos espacios. Norma ha jugado un papel muy importante desde el nacimiento de Historias en Yo Mayor, y yo recuerdo con mucha emoción esas primeras ocasiones en las que el proyecto comenzó a ir a la región de Montes de María, cuando se abrió el componente de la cuenca del río San Juan en el departamento del Chocó. En fin, estas historias ticunas que ustedes han disfrutado también como parte de la escuela virtual. Y yo quisiera, Norma, que nos hablaras un poquito de lo que representa esta herencia de mi pueblo, este movernos en nuestro país reconociendo el valor de esas historias que están aferradas a la tradición y a la identidad de nuestro país. Cuéntanos un poco de esa herencia de mi pueblo como componente de Historias en Yo Mayor. Pues herencia de mi pueblo ha sido una parte esencial de Historias en Yo Mayor, porque así como este festival le da un lugar a la oralidad, y esto es fundamental porque nos permite reconocer, ya veíamos dos lugares y digamos toda esta diversidad de lugares que tiene nuestro país, porque además va a tener un elemento muy común alrededor de algo que hablábamos, es el agua y muchos otros elementos que conectan. Entonces, primero da un lugar a la oralidad, nos permite también reconocer estas lenguas propias y los saberes que no siempre tienen espacio en los formatos tradicionales. Muchas veces estos relatos, estas lenguas, pues no tienen cabida en espacios tradicionales o los medios masivos, y es necesario también darles como ese altavoz y permitir que sean las propias personas en estos lugares que nos compartan. Nos permite el diálogo no solo entre generaciones, sino ayer que compartíamos alrededor de una mesa lo encontrábamos, también un diálogo entre diferentes culturas y territorios, y pues con un elemento que nos une, pues porque somos colombianos, pero tenemos una diversidad enorme. Entonces, ese reconocimiento ocupa un lugar fundamental, y a través de toda la historia también de Historias en Yo Mayor, el espacio que vamos a tener después de ese conversatorio también con el recuerdo del maestro Casiani, como tú lo decías, nos ha permitido encontrar historias maravillosas que además ya una vez contadas se vuelven herencia, pero nos permite también pensar en el presente y en el futuro, en cómo construimos, cómo vamos transformando, pero cómo mantenemos esos legados también que son fundamentales. Y pues vuelvo y lo repito, aunque suena a herencia como pasado, en realidad habla mucho del presente, de cómo se vive una tradición hoy, de cómo han ido cambiando los territorios y las lenguas, cómo se transforman y cómo las personas también son testigos pero partícipes de esas transformaciones. Y es en el fondo un espacio donde lo heredado pues se vuelve también una conversación viva y presente. Es muy emocionante eso que dices, Norma, y es algo que nos viene pasando en los últimos años, y es que uno es el valor que tienen estas historias cuando las grabamos, las adaptamos a los formatos de la escuela, y otro, el que adquieren en las comunidades y en el país cuando los adultos ya no nos acompañan. Yo recuerdo al poeta senegalés Leopold Ségnor, que decía que cuando las personas mayores dejan de estar con nosotros, es como si se quemara una biblioteca entera, porque no hay un registro de ese saber en muchas ocasiones. Y creo que Historias en Yo Mayor en ese sentido, de alguna manera, aquieta ese fuego. Es una manera de mantener vivas estas tradiciones y de poder compartirlas. Como la idea es aprovechar esta diversidad de invitados e invitadas que tenemos hoy, a mí me gustaría darle paso a Yasmín Izquierdo. Yasmín, de manera heroica, acompañó el componente en el páramo de Sumapaz. Y yo quisiera, Yasmín, que nos hablaras un poco de este proceso. A veces de estos productos quedan los videos y las cartillas y la gente no se imagina la cantidad de historias y de esfuerzos que se hacen para salir adelante. Yo en primer lugar y de manera pública, Yasmín, quería agradecer tu generosidad porque no es fácil abrir las puertas de algo que es para uno un tesoro, y yo sé que el páramo para mí y para ti es un tesoro. Quería hoy públicamente agradecerte por esa generosidad y por la confianza, por habernos dejado entrar
Así que cuéntanos un poquito cómo te sentiste como coordinadora de ese componente de Herencia de mi Pueblo en el páramo de Sumapaz. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en torno a este nuevo componente que se abre hoy para el público. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues primero darte las gracias por permitirme ser parte de este proyecto. Y pues fue muy bonito, digamos, que nos dieran la oportunidad de que a los adultos mayores de Sumapaz se les escuchara. Digamos que en Sumapaz también hay un proceso en querer conservar esta memoria de los adultos y adultas mayores que pues tienen mucho que contar, tienen mucho que enseñar. Y pues bueno, en un momento llegó el proyecto y fue algo muy interesante poder empezar como, bueno, por mí, a todos los adultos mayores, sería genial hacerles los videos porque todos tienen muchas cosas interesantes de sus vidas, desde su realidad, para contar y dejar la enseñanza. Entonces, pues, cuando decías, bueno, es que necesitamos a algunas personas, y yo, no, nos tocan las dos cuencas porque si hacemos de un solo lado, pues las otras personas se van a poner enojadas. También en pensarse y reconocer que en Sumapaz contamos con un consejo local de sabias y sabios. Entonces, pues allí era primero pedir permiso a ellos, porque son como el ente que rige toda esta sabiduría de la localidad, y pues fue abrir ese espacio para que tú entraras, hablaras con ellos y pues ya con el aval de ellos, pues ya poder hacer estos acercamientos a las diferentes personas que hicieron parte de los videos. Entonces, digamos que una ventaja es que pues ya llevo pues 20 años viviendo y trabajando en Sumapaz. Entonces, pues ya uno lo van reconociendo y uno también va reconociendo a las personas de la localidad, y pues sabe uno cuando me decía algo que tuviéramos que contar, que decir, pues todos. Sin embargo, algunos se destacaron porque han venido haciendo un proceso ya de varios años en tejido, en cuidado del páramo, en trabajo artístico, también desde su sapiencia de labranza, de las labores del campo. Entonces, pues bueno, ya como que se fueron abriendo los panoramas y ya, bueno, fulano de tal, sultanita. Entonces ya ir a llamarlos y hablarles con ellos, pedirles el permiso si podíamos llegar. Pues gracias a Dios, las personas que participaron del proceso estuvieron de acuerdo, les ha gustado el proceso que se les entregó. Eso merced mismo, pues también como una entrega oficial en el Consejo Local de Sabios y Sabias, su merced les presentó. Entonces, pues allí todos quedaron contentos con el trabajo que se hizo. Entonces, pues fue algo muy bonito participar de este proceso y pues acompañarlo, más que coordinarlo, era acompañarlo, porque pues siempre es un honor estar al lado de las personas adultas para uno seguir aprendiendo de ellos y ellas. Uno con Yasmín no puede pasar desapercibido en Sumapaz porque todos los niños y las niñas la reconocen como la profe, ¿no? Y esa misma candidez con la que acaba de hablarnos del proceso se siente en las relaciones que se establecieron con las personas que participaron del proyecto. Les cuento una intimidad, y es que todas las historias se grabaron en los espacios donde las personas viven. No hubo, digamos, espacios que artificialmente fueran puestos para los videos que ustedes van a ver. Todos se grabaron en la intimidad de la casa, en los lugares que habitualmente habitamos. Y en ese sentido, quisiera yo aprovechar ese pie que nos da la profe Yasmín para presentarles a una invitada muy especial. Aquí los colombianos, los bogotanos, nos despertamos un poquito más cerca de las estrellas, dicen, ¿no? Bueno, Rosalba se despierta un pocote más cerca de las estrellas. Son 3.600 metros, ¿no? De altura, donde se encuentra la vereda donde vive Rosalba, que adicionalmente yo quisiera contarles, tiene una historia de vida fascinante.
como tenemos poco tiempo, me toca a mí hacer síntesis para poder ir a escuchar a Rosalba, que es lo que más nos gustaría. Rosalba lidera un proceso muy poderoso en el páramo de Sumapaz a través del teatro. Hace parte de una compañía que se llama Las Frailejonas. Este grupo ha comenzado a presentarse, incluso fuera del país, ha tenido la oportunidad de destacarse con grabaciones, incluso que se han hecho del proceso que han elaborado. Y Rosalba, además de haber encontrado en el teatro una herramienta muy poderosa para poder mover la memoria, ayer nos decía una cosa muy linda, y ya con eso te doy paso, Rosalba. Nos decía, es que en torno a esto que hacemos con el teatro, no se resuelve solo el pasado y el presente, se resuelve también el futuro de las mujeres en el páramo de Sumapaz. Y yo creo que eso es muy poderoso, Rosalba, es parte de algo de lo que te tienes que sentir muy, muy orgullosa. Así que, pues Rosalba, estás aquí en las tablas, en este Festival de Literatura de Bogotá, que es sobre oralidad. Bienvenida, igual que le decía a Yasmín, gracias por dejarnos entrar a tu casa, por conocer la intimidad de ese proceso creativo tan maravilloso, y tenemos muchas ganas de escucharte y conocer un poquito de ese arte oral que practicas todos los días. Me siento, soy un poco nerviosa y todo esto, pero muchas gracias, profe, por esta oportunidad de poder decir las cosas de mí, que de verdad quien nos escucha o no, sí, o sea, nosotras hace más o menos unos 15 años, cuando empezamos, pues no pensábamos llegar a llegar a la oportunidad, como dice el profe, llegar a México, que me dieron la oportunidad ya de ir a México y contar por medio del teatro las historias y las coplitas, los versitos que yo hago cuando estoy haciendo el almuerzo, cuando voy a cenar, cuando me surge eso de en el páramo, en la tierra donde vivimos, donde Dios me dio, o sea, yo siento que es una oportunidad grande de vivir el páramo de Sumapaz, es un privilegio, para mí es un privilegio. Y entonces cuando que llegaron los proyectos, había tejidos, había para las mujeres y conocer los derechos. Hasta hace más o menos 15 años yo sé que teníamos derechos, el resto era cocinando, lavando y siendo responsable con el esposo, con los hijos, pero no sabía. De pronto ya empecé, cuando ya crecieron mis hijos, que ya son ya también adultos, ya tienen sus hogares, y yo tengo mis nietos, que ha sido también una felicidad grande. Entonces empezamos cuando empezamos con las demás, con mis compañeras que somos ahorita, que en el momento 10, algo otras se salieron porque dijeron que eso no tenía, que éramos unas mujeres sin oficio las que estábamos haciendo eso, que no teníamos oficio, que ellas sí eran responsables con sus esposos, porque tocaba hacerles, ¿qué tal nosotras por allá? Íbamos como un poquito, algunas se salieron, pero ya fueron a entrar. Nuestro grupo es yo soy como la más viejita y la niña que tiene 5 años, que ha estado. Entonces ahorita pues las entidades de acá, nos han ayudado, profe, muchas gracias por llegar, y pues yo no pensaba que iba a estar aquí con estos proyectos tan bonitos y expresar todo lo que por medio de los versitos y todo eso. Por ejemplo, nuestro páramo cuidaremos, a reciclar aprendemos, unidos todos unidos, así es que lo lograremos. Pues voy a decirlas así, los versitos dicen: me vine de mi casita para decir unas coplitas, de bota, ruana y sombrero, y a bailar en el potrero. Levantándose temprano, sin pereza y desazón, es que logras el progreso, te lo digo con el corazón. El campesino es ardiente, echándose un aguardiente, mirando de arriba abajo para ver quién lo consiente. Las lagunas de Sumapaz
Las lagunas de Sumapaz son un tesoro divino, también los lindos senderos por donde siempre camino. Por aquí me voy metiendo como raíz de frailejón para cuidar el agüita que baja del chorrerón. Eso. Respirando el aire puro, he vivido en Sumapaz. Limpiecitos mis pulmones, doy un grito por la paz. Y decimos, ¿qué nos diría el páramo? ¿Qué nos diría, no? ¿Qué nos dirían los frailejones? ¿Cómo estamos reconciliados con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra, con todo eso? Y entonces surge un pequeño canto que en una obra es de lo que nosotros decimos, ¿no? Que explicamos a los profesores que nos ayudaron a poner al grupo en orden y dice: hola amigos, compañeros, yo soy del monte y la niebla y crezco muy despacito. Si quieres puedes mirarme, pero nunca me arranques del suelo, pero nunca me arranques del suelo. Te doy el agua y la vida, pero no me quemes nunca. Déjame libre en el monte, yo guardo tu agua y tu sed, pero no me quemes nunca. Y guardo toda la lluvia, pero nunca me arranques del suelo, pero nunca me arranques del suelo. Muchas gracias, Rosalba, muchas gracias. Es en verdad increíble la capacidad de síntesis, la belleza de esas coplas. Yo, de hecho, para uno de los videos promocionales, por ahí anda tu voz, ¿no? Por ahí anda tu voz girando en los medios aliados. Y recuerdo algo muy bonito que nos pasó grabándote, que la gente lo va a ver en los videos, y es que salimos a grabarte afuera de tu casa con el paisaje de la montaña, y estabas tú recitando sobre la niebla y se nos apareció la niebla, ¿no? Casi que no podemos terminar de grabarte. Me gustaría que nos compartas una cosita más para seguir avanzando con los compañeros, pero si es posible una coplita más, nos encantaría escucharte. Sí. Son bastantes que nacen, pero también hay también es de nuestras obras, ¿no? Dice: sobre esas montañas se alza la riqueza de nuestro pasado. De la laguna y el pequeño frailejón se escribe en tinta y papel la importancia que tengo como sumapaceña conservar ese bello pasado. El anciano páramo necesita de nuestros cuidados. Al son del canto y de la bella vida, lo arrullaremos, lo cuidaremos y sembraremos en él neblina de esperanza. Hay una chistosa que pues siempre cuando uno era joven, ¿no? Y entonces sí, dice: de camino para mi casa me encontré con el Francisco y él muy atrevido me dijo: origuémonos tantico. Muchas gracias, Rosalba, un aplauso grande para ella, por favor. Y siguiendo con este viaje de lo que nos ofrece Herencia de mi Pueblo, pues sigue Alejandro Camacho. Alejandro, igual que Yasmín, ha hecho un trabajo impecable como coordinador del componente de Herencia de mi Pueblo, dándonos la posibilidad de recorrer largas distancias en diferentes vertientes de ríos, ¿no? El Orinoco, el Caño, Manaén. Me gustaría un poco, Alejo, que nos cuentes, así como hizo Yasmín, un poco sobre tus aprendizajes, lo que deja este proceso ahora que la cartilla es una realidad, ahora que los videos pues han terminado de editarse. ¿Qué queda para ti de toda esta experiencia? Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerle bastante de verdad a la Fundación que nos han dado esta oportunidad para dar a conocer que realmente es una necesidad para nosotros. Yo me vinculé a la organización con mi grupo, con mi gente en el año 95. No he terminado,
y sigo trabajando en el transcurso del tiempo. Ustedes no saben cuántas autoridades, caciques hemos perdido, hemos enterrado una biblioteca completa en el territorio, digamos, la tierra. Entonces, siempre he pensado, porque nosotros, digamos, somos recomendados para seguir trabajar en la conservación del territorio. Para nosotros, cuando hablamos del territorio, no es separar el territorio con la humanidad, con la gente, con los animales. Para todo eso es uno solo. Entonces, la misión de todo lo que han vivido en el territorio es conservar y preservar lo que hay ahí. Entonces, la preocupación de nosotros ha sido eso, ¿no? ¿Cómo conservar eso? La historia lo estamos enterrando sin dejarlo escrito, sin dejarlo ni siquiera la oralidad. Entonces, encontrar con este, digamos, programa de Yo Mayor, a mí se me exportó, me motivó bastante, digamos, cómo vincular. Decía Javier, mire, es que nosotros tenemos también personas que nos deben contar la historia, y esa historia no para dejarlo ahí, sino más bien que conozca. Importante aquí con la compañera Rosalba, imagínate que nosotros somos extremos con ella. Ella está en el 3.600 sobre nivel del mar, y nosotros estamos en el 90 metros sobre el nivel, o sea, somos extremos. El calor de nosotros es por allá 38 grados a 40 grados, ¿cierto? Entonces, somos extremos, o sea, no somos compatibles. Pero muy importante estar ahí los dos. Tenemos la misma necesidad. Dice que no siente frío y yo digo que siente calor. Importante, ¿no? Siempre tiene que haber esa temperatura, ¿no? El calor y el frío, pienso que, y tiene que haber un intermedio para la armonía, para que sea viva la vida. Entonces, pienso que entonces, en ese orden de día, nosotros somos legado para llevar. Aquí el compañero, ese es un primo, entonces venimos siendo familia. Yo trabajo, digamos, en la conservación, buscando cómo preservar eso, pero el traductor está acá, él está preparado para la traducción, él es educador, durante su vida ha sido profesor, pero entonces está mucho más preparado en la traducción para interpretar esa sabiduría ancestral, y esa capacidad no lo tengo yo. Entonces yo lo que escarbo es decir, mira, que hay esta cosa, ¿cómo hacemos? Entonces nosotros vinculamos, o sea, trabajamos, y me parece muy importante, digamos, este programa de Yo Mayor, como estoy diciendo, que aquí estamos perdiendo mucha biblioteca. Entonces, ha sido mi afán de mirar, a ver, explorar, dónde dejamos eso escrito, dónde compartimos con los compañeros, como digamos, como estamos ahora. Compartir la experiencia, compartir esa necesidad, para mí es muy importante. Eso es. Entonces, aquí está el traductor, y el que quiere saber de la traducción, interpretación de esa sabiduría ancestral, aquí lo tenemos. Muchas gracias. Un aplauso para Alejandro. Yo, antes de darle paso a Héctor, Alejo, hay algo que yo quisiera que le pudieras explicar a quienes están en el auditorio, y es que quienes viven en la selva del Matavén, en Acaticema y las diferentes comunidades, quizás no se imaginan la tremenda diversidad que hay en materia de culturas, porque esto es extraño, hay resguardos, pero habitualmente corresponden a una etnia, en particular a un pueblo. En Acaticema estamos hablando de 6 pueblos, cada uno con una lengua diferente. Entonces, que nos cuentes un poquito de eso, pero además que nos cuentes también cómo hiciste para coordinar todo ese desfile de lenguas y de conocimientos tan diferentes. Yo debo decirte en verdad que estamos muy conmovidos con el resultado y muy orgullosos de eso que se logró hacer. Es muy importante. Yo siempre he, digamos, aplicado, digamos, la recomendación de mis padres, ¿no? Una persona debe tener siempre con un principio de lealtad y respeto. Creo que siempre he trabajado con esos 2 principios para que la gente confíe con uno. Eso ha sido, digamos, mi gran reto, digamos, mostrarle a la gente para que la gente pueda copiar a uno.
porque ese, lo que acabo de decir, para mí ha sido un reto trabajar y convencer a 6 grupos étnicos con diferentes aulas, con diferentes vivir, ¿qué más? La cultura, totalmente diferente. O sea, nosotros para comunicarnos tenemos que utilizar esto, señor, todos no nos entendemos. Pero hay un punto en el cual estamos luchando, o sea, sobre la consolidación del territorio y la preservación de la cultura. Entonces, a eso estamos trabajando, pero ese ha sido un reto para nosotros para poder, digamos, lograr esto. Nosotros tenemos un territorio de 1.800.000 hectáreas. Exactamente estamos ubicados en entrando de la Orinoquía hacia la Amazonía, en esa franja. Norte, el territorio nuestro colinda con el río Bichada, al oriente con el Orinoco, vecindando con Venezuela, al sur con el río Guaviare, terminando, encerrando con un río que se llama Brazo Amané, mucho más pequeño. Ese es un territorio grandísimo. Entonces, en los cuales tenemos asociado esas 6 culturas diferentes, pero con una necesidad común, con una necesidad en común, a la conservación y la preservación de lo que hay. Ese es digamos, el objetivo de los 6 grupos étnicos. Pero ese es un reto. No es tan fácil que estoy hablando y eso no se logra de un día a otro. Como les estoy diciendo, este trabajo lo venimos haciendo desde el año 95, mire, todavía está en ese, porque hay muchas distorsiones de comunicación, o sea, mucho interpreta de otra manera. Nosotros hemos tenido muchas dificultades. Incluso, creo que Javier se ha dado cuenta cuando fuimos a grabar esto, porque uno dice, no, pues que a ver, ¿qué me garantiza que usted me va a grabar y que me va a hacer la publicación? Quizá todo eso es difícil, pero es un reto que hay que cumplir y, como digo, respetando la diferente cultura y con una buena responsabilidad, yo pienso que, y lealtad también, que uno da palabra, que esto no es para otro fin, ¿cierto? Y alcanzamos convencer y grabar a 5 grupos étnicos. Está en la grabación, vamos a encontrar al pueblo Puinave, al pueblo Cubeo, estamos los Piaroa y está Piapoco. Entonces nos falta todavía convencer y hablar con otros grupos étnicos para que también sea parte de esta historia. Es lo que quiero comentarle acerca del trabajo. Muchas gracias, Alejo. Y llega el momento de darle paso a otro invitado muy especial. Yo quisiera darle paso precisamente retomando el valor de esto que acaba de decirnos Alejo en torno a la lealtad, porque algo en lo que trabajamos con mucho esfuerzo en la Fundación Fahrenheit y en la Fundación Saldarriaga es que entendemos la responsabilidad de la historia después de que nos la cuentan, ¿sí? La traducción no puede ser cualquier traducción, la traducción tiene que ser la traducción que corresponde a lo dicho, con todas las dificultades que eso implica en este caso. Y tratamos de preservar con mucho cuidado estas historias, y eso habría sido imposible de no contar con el respaldo y con el apoyo de Héctor Fuentes, para quien pido un aplauso, por favor. Héctor se encargó de hacer algo muy difícil. Van a encontrar ustedes 2 historias dentro de la cartilla que no tienen traducción simultánea al español, porque no es posible, ¿sí? A mí todas las personas me decían, pero ¿por qué carajos no se puede? Yo decía, pues tienen que llamar a Héctor para que les cuente, ¿sí? Porque esto es mucho más complicado de lo que parece. A veces desde esta mirada un tanto occidental que se nos ha implantado, miren que comenzamos a sentir como lejano lo que deberíamos sentir cercano. Yo le agradezco mucho a Héctor, no solo porque nos ayudó con esas traducciones de 2 mayoras de la comunidad de la urbana, maravillosas, unos relatos que los y las invito a que disfruten en las cartillas. Ya les contamos cómo pueden acceder a todo este material, pero quería agradecer este ejercicio en doble vía. Entonces, Héctor, no solo el hecho de que seas un narrador más, que hace parte del proyecto, que casi no lo convenzo. Héctor fue como el último que tocó grabar porque se me iba escondiendo, tradujo a todos y después se escondió por allá detrás, ¿no? Pero logramos que se animara.
Y está este ejercicio en doble vía, como un canal para llegar a la raíz de estas historias, tratar de difundirlas de la manera más respetuosa posible, pero al mismo tiempo, Héctor, la generosidad, ¿no? En abrir la puerta de tu casa, de tu comunidad, en creer en esta lealtad y confianza de la que habla Alejo. Así que el micrófono es tuyo para que nos cuentes precisamente de esta conexión con la narración oral, del trabajo que se hizo y de lo que desde la Selva del Mataven te gustaría compartirnos en este Festival de Literatura de Bogotá. Ok, muy buenas tardes. Como dije, mi nombre es Héctor. Bueno, segundo, pero sí. Bueno, Héctor, pues 100 metros de distancia de comunicación, ¿cierto? Hectómetro. Ok, un saludo cordial de mi madre naturalezas. Soy traductor de la madre selva. He aprendido a hablar, sé leer de la madre naturalezas todo lo que pasa en ese ambiente. Sé también escucharlo. Aprendí a escuchar 8 años navegando en la cumbre con los caciques, porque no podía entenderlo con este lenguaje que estoy hablando. Solamente podía entender, inscribirme en esa mitología para poder hablar con el santuario, con todos los santuarios después que hubo una maquinación, hubo camuflajes del pensamiento, de todo lo que han dado con los monfortianos, con los salesianos, para poder hablar esta lengua que estoy hablando para ustedes, con todo el respeto que usted se merece, porque no manejo muy bien el código lingüístico, tampoco el código de comunicación, así como yo manejo la madre naturaleza. Sé escuchar y navegar en el río para poder entender los principios. Ese es uno de mis elementos, porque es mi identidad. Para poder hablar con ustedes tenía que aprender quién era yo, hablar conmigo mismo y estar bajo la sombra del árbol de la vida, por la cual voy a agregar lo que Camacho dice: ¿cómo hiciste los 6 pueblos se unieran? Hay una necesidad común. Mitológicamente se traduce que tuvimos que tumbar el árbol de la alimentación, el árbol de la abundancia, el árbol de la paz. Y entonces ahí nos unimos Curripaco, Piapoco, Sicuani. Entonces en Sicuani se llama Calibirnay, en lengua de ellos. En mi lengua se llama Cuabey. Fui uno de los que yo convencí a los otros pueblos y necesitamos a reclamar un derecho fundamental ante el Estado colombiano, pues estoy hablando de las décadas del 80, y yo era más jovencito todavía, recién ingresado de eso, después de Monaguillo, mejor dicho. Y para poder, como te digo, para que me escucharan como nieto, como hijo de los caciques, no fue tan fácil porque ya yo había navegado en la cultura de ustedes. Ya me estaban despreciando, me colocaron otro escenario, otro espacio, porque ya no era Piaroa, sino ya era otro grupo, ya pertenecía a otra sociedad. Ya me tenían miedo porque ni siquiera yo hablaba, hablaba mi lengua. Para poder hablar con ellos, tuve que inscribirme y estudiar 8 años, filosofía del pensamiento, cuál era el pensamiento del cacique, cómo se navegaba en ese, cómo que tenía que hablar con un árbol, y por qué una hoja seca, porque el cerro, porque diferentes modalidades y catastróficas que pasa en medio ambiente. Ellos me enseñaron, pero no me dejaron escribir. Y ahorita, Javier, gracias a este escenario, a la fundación, soy heredero también de conocimientos espirituales, conocimientos sociales, única oportunidad que me gané, y puedo escribir, ahora sí puedo escribir, decir, transbordar mi conocimiento oral para poder entrar a la cultura de la escritura, que no es tan fácil también ingresar allá para poder imprimir este conocimiento espiritual oral a la cultura de la escritura, que ustedes sí manejan bien, pero ustedes no me van a entender cuando voy a hablar de mi cultura oral.
una tradición oral. En esos cuentos, a veces lo que dicen los compañeros de los cuentos, para mí no es cuento. En el pueblo Piaroa, en el pueblo de Colombia, no existe cuento. Cuento hay es en Europa, lo que yo aprendí de Caperucita Roja, eso sí, eso es un cuento que yo no la entiendo, no tiene significado, yo creo que ya murió ese cuento, pues, porque es imaginario, de pronto fue una historia traducida no sé cómo. En cambio la de nosotros es casi como un relato, un tejido de social, tejido cultural, tejido social, tejido territorial. Ese cuento para nosotros no muere, pero según la que usted lo traduce, como te digo, lo cuenta, lo habla, hay una melodía lingüística de acuerdo al presente, al futuro o de pronto al pasado. Si quiere llevar esa relatoría al pasado, háblele al relato de esa época. Si quiere hablar el presente, ese mismo relato, háblale qué es lo que está pasando en el momento de hoy. Y si quiere hablar qué es lo que va a pasar para el futuro, y entonces tiene que relatarlo según la melodía. Hay melodías de diferentes categorías de cómo es que un niño de 18, un joven de 18, de 20 años, tiene que entenderme. Porque si yo hablo con una melodía emocionales como de alegría, de tristeza, yo creo que ustedes, las madres o las abuelitas, sí lo manejan muy bien. Porque cuando nosotros estamos jóvenes y adultos, estamos bravísimos en una discusión fuerte, ellos manejan una lingüística de melodía de calma, baja la voz, se sumerge dentro de la, yo no sé, de la ternura, no sé, pues yo no me meto en eso con el respeto de ellas, porque son las únicas que pueden manejar ese pensamiento. Y gracias a mi mamá, me dice a mí, tú tienes que transbordar las emociones humanas, no de ser persona, humana. Ese espíritu de la humanidad maneja, en estas traducciones es difícil, porque usted tiene que hablar como anciano, habla como joven, o eres también heredero para poder llevar este mensaje. Si a usted no le delegaron para llevar este mensaje, no hable, que ese para usted solito, porque va a ocasionar problemas a la sociedad. Por eso somos profesores, yo digo porque yo fui profesor, porque ya me pensioné, 38 años navegando con ellos. Aprendí que es la UPTC, aprendí que es nacional, la Universidad de los Andes. Gracias a ellos también aprendí mucho, mucho, para poder entenderlo a ustedes. Y eso pasa también, 8 años que me salí de por acá, hablar con los caciques no es tarea fácil. Un elemento que a usted le da una identificación, cómo eclipsar el pensamiento, cómo se eclipsa el pensamiento espiritual, emocional, humano. Ahora entendí por qué era el sol. Todo tiempo no es calor. En Colombia nomás tenemos esas situaciones de que una parte es más frío, el otro es más medio, el otro es más desierto, el otro es más calor, simplemente porque nosotros somos muy violentos en Colombia. Y usted también está participando, su pensamiento es muy caliente. Con el permiso, cuando se me calienta mi pensamiento, pues al menos tengo compañera allá que puedo ir, bueno, para refrescar el pensamiento, ¿no? Para ese calentamiento global que es lo que está invitando. Ese más o menos es mi trabajo, y gracias, para no alargarme, a la fundación, con todo el cariño, porque como dice Camacho, ya después que enterramos los conocimientos, y entonces ha quedado como heredero y conclusión de todo este pensamiento frente a las resistencias y de toda la violencia que hemos estado. La conclusión de todo, porque yo no puedo decir que la selva quedó allá. No, yo mismo soy selva. Yo mismo soy territorio. Así como usted, cada uno maneja las venas, son los ríos. Así como usted pueden ver, iluminar a su alrededor, es el sol. Hay una luna, la de izquierdas y la de la derecha. Para eso también, pero para nosotros
vivir en este trayecto como en nuestro territorio, cumplimos tres escenarios: respeto, escucha y obediencia, no más para ser el sabio en el mundo y que el mundo también te comprenda. Primero, escuche, para que le preste la escalera de los conocimientos y puede llegar a la butaca de la sabiduría. Con eso hemos vivido años y años, y aquí me ve hablando, pues si me preguntan en mi lengua, pues lástima, porque ustedes no me van a entender. Y hablo sin mezclar ni castellano ni sicuani, perfectamente y calificado de ellos, porque muchas veces decimos que sabemos hablar nuestra lengua. Yo creo que a usted también le pasa como colombiano. Ustedes no son de latín, ustedes no son de España, para que hablen de latín. Somos colombianos, pues el lenguaje coloquial como colombiano en cada departamento, como paisa, como boyaco, como llanero. Esos son melodías, los llamo melodía lingüística. Así también nos pasa a nosotros los piaroas, pero el propio lenguaje de nosotros me heredaron a mí, gracias, puedo hablar en castellano y cierro el libro del castellano, no sé si es de Castilla o de latín o de España, pero todo el código que yo manejo, cierro y empiezo a hablar con los caciques sin mezclar ningún vocablo, ningún acento, porque si no, no me van a entender. Entonces, muchas gracias. Y con el respeto, hay muchos conocimientos, pero tú sabes que nosotros los viejitos no soltamos micrófono ni siquiera. Sí. Yo, Héctor, un aplauso para Héctor, por favor. Es siempre muy poderoso escucharlo, pero no se me vaya tan rápido que hay una cosa, Héctor, digamos, yo quería agradecerle porque es un aprendizaje para mí muy poderoso este proceso y me refiero, digamos, a usted en particular. Cuando abrimos la puerta de las historias que se grabaron en La Urbana, usted me hizo entender que en este ejercicio de traducción también está el silencio, ¿sí? Y está el secreto, está lo que no se puede decir. Yo creo que es algo muy valioso, no solo en el ejercicio de traducción, sino de la comunicación, porque pensamos que el silencio es ausencia de palabra y el silencio comunica, ¿no? Y yo quería, además de agradecerle eso, Héctor, ese aprendizaje, yo quería que nos cuente un poco de la historia que quedó grabada en video y que usted nos cuenta, de la relación con el agua. Esta vez no puede esconderse, no me va a tocar, no, pero me encantaría que nos contara un poco de eso que quedó en el video, porque sé que sirve como una ventana también para que quienes nos acompañen se acerquen a la cartilla, esa relación con el agua y esa profunda conexión que todos los seres humanos establecemos con ella. Sí, con el respeto de ¿cómo que se llama? ¿Lo llaman ellos? ¿Del calabazo? El calabazo. Con el respeto del calabazo, del Sumapaz y también de la fundación. Ese calabazo para nosotros es sagradísimo también, para una parte que nos está uniendo la parte espiritual, el manejo de todo esto. No sé cómo ustedes se enamoran. Menos mal que no aprendí cómo se enamoran ustedes. Si no, yo me hubiera enamorado de ustedes. ¿Sí? Resulta que para nosotros, entre canto y llanto, para poder aprender, ustedes lo llaman, no sé, los católicos lo llaman noviazgo, preparatorio para el matrimonio, ¿no? El piaroa tiene una hermosa mujer y el que va a ser el esposo, si pasa la prueba. Primer paso, tiene que sumergir por lo menos 60 segundos o 1 minuto y tiene que hablar dentro del agua. Y la burbuja nomás, esa es una burbuja de amor, de paz. Y si entiende, bienvenido para formar un hogar. Ese hogar tiene que ser muy de respeto por la parte de la comunicación con ella.
Si ella no logra entender, no emite mi palabra, no agarra la emisión, no tiene una recepción de conocimientos, quiere decir que los hijos de nosotros no tendrán futuro. Y serán las pruebas. Dentro del agua tiene que ella escuchar y salimos aquí y me dice, ¿qué fue lo que yo dije? No, usted dijo esto y esto y esto. ¿Qué le dijiste a tu corazón? No era a mí, a tu corazón. Le dije que sí. Bueno, no hay problema, vámonos, ya, listo. Ya toca ir allá a los taitas de nosotros porque sí, lo aprobé. Mientras ustedes son con flores, ¿cierto? Con las primeras metodologías, no sé cómo será, pero muy atrevido yo en ofenderlo a ustedes. Pero la de nosotros se va allá, pero ya sea entre canto y llanto. ¿Sí? Se llega a conocer, ese va a ser en la metodología. Todavía no está profundizado. Nunca quise contarlo, porque mis hijos de pronto se me ahogan allá hablando con las novias y todo esto. Sí, entonces, pero esto es cómo ellos manejaron el descubrir, ¿sabe por qué pasa eso? Nosotros nos pasa eso porque nosotros somos agua. Nuestras madres nos tuvieron 9 meses. Y al nacer, allá en 9 meses, vivimos dentro del agua. 9 meses. Y después que usted salga aquí, ¿no puede durar 1 minuto? ¿Por qué si vivimos 9 meses en el vientre de nuestra madre? Cuando nacimos, también nacimos con agua. Cuando nos lavaron, cuando nos cortaron el ombligo, también nos lavaron con agua. Cuando nos dan calor, también nos lavamos con agua. Cuando nos da sed, nos alimentamos, calmamos esa sed, es con agua. Y por eso somos agua. Por eso es que hay que comenzar el amor allá dentro del agua, a ver si aprueban. Por eso todos somos iguales. Aquí no hay nadie ni bajito, ni bajo, ni nada. Todos los seres humanos somos iguales. Así usted esté en Alaska, en Sumapaz, allá en Europa, en Bolivia, donde usted esté. Pero somos humanos. No importa donde usted esté, porque vivimos 9 meses en agua, nacimos con agua, y seguramente ellos dicen, no, mis taitas, les vamos a heredar el agua. El agua para que refresque la sed. También le vamos a heredar el agua de lástima del llanto. Por eso es que llora eso por acá, ese es el agua. Por eso le hacemos la parte de la realidad. Y ese es lo que va a hablar en la cartilla. Y si ellos en la fundación me invitan, pues yo estoy dispuesto para que también las sociedades o las universidades aprendamos. Pues yo digo aprendamos porque nosotros también estoy en la Universidad de la Selva, en la Universidad de la Vida, para poder, ¿qué es lo que piensa de allá en la esquina, en la selva de transición, selva adentro? Y para poder nosotros colocar una filosofía de verdad, marcada de Latinoamérica, que de verdad no estamos esperando de Gandhi, cuál fue el libro que tengo que comer de Gandhi y leer, volverme como Gandhi, nunca he ido a la India y me obligaron a leer de Gandhi. Si me voy allá, yo creo que no tengo problema porque ya yo sé cómo se mueve allá. Y nosotros, en cambio, nosotros no podemos movernos en nuestro territorio como colombianos. Necesitamos hablar qué es lo que piensa Sumapaz, qué es lo que piensa Guajira, qué es lo que piensa Amazonía colombiana, qué piensa los 9 países que tiene Amazonía, qué es lo que piensa en esa cumbre los 9 países de Latinoamérica que tiene Amazonía, que es la correa del China hasta, ¿qué es lo que piensas? Yo estaba en Bolivia y casi nos reunimos, ¿qué nosotros estamos pensando? ¿Qué piensa usted? Como selva de Matavén, selva de transición, todas estas características de plan de ordenamiento territorial hace parte también de mi línea de tiempo. Entonces, muchas gracias.
Gracias, maestro, muchas gracias. Yo quiero agradecerles el haber acompañado este espacio. Me gustaría, voy a de pronto a pedir un favor chiquito a quienes están aquí en cabina, si podemos proyectar una de las cartillas, quizás para que quienes nos están acompañando el día de hoy se hagan una idea del formato, del tipo de contenido. Sé que están ustedes pues habituados algunos de los aquí presentes, a las cartillas de la escuela virtual. Estas se nos fueron un poquito más largas, son de 26, 22 páginas, pero más que un esfuerzo, digamos, por academizar el conocimiento, en verdad son básicamente un canal para que ustedes puedan acercarse a las historias de las personas mayores, a estos rostros y estas historias que están aquí. Creo que es necesario que nos sentemos también, porque vamos a hacer la proyección a ustedes, la proyección de dos historias que hacen parte del componente de herencia de mi pueblo, y creo que con las sillas lo que hacemos es estorbar a la transmisión. Así que corramos estas por aquí. No, vale. Corremos estas para acá. Muchas gracias. Y estas también. Y vamos entonces a proyectar dos de estos relatos. Veo que ya está la cartilla, si la podemos poner antecitos mientras nos vamos organizando. Muchas gracias, Rosalba. Esto es un ejemplo de las cartillas que pueden ustedes encontrar. Decidimos nombrar esta cartilla de la Selva del Mataven Santuario Natural y Ejemplo de Convivencia. Alejandra sirve como esa voz que nos permite conocer, acercarnos al territorio con datos de contexto. Alejandra, que está por aquí, además, la veo allí al fondo. Como ven, hay una explicación del territorio y realmente casi que lo que la cartilla hace es intermediar con estos relatos, estas historias de vida que son realmente maravillosas. Esto mismo, bueno, alguna ubicación, bueno, les voy a mostrar de dónde vienen quienes nos acompañan para divertirnos un poco. Héctor se encuentra por allá arriba en la Urbana, es uno de los puntos más alejados en el resguardo de la Selva del Mataven. Alejo viene de por acá, viene de Cumaral, es otro ejercicio completamente distinto, mucho más cerca del río Guaviare. Eso tuvieron que recorrerlo en agua para llegar a Puerto Inírida y tomar un avión que los traiga a Bogotá. Han hecho casi que vuelo internacional para acompañarnos el día de hoy. Vamos entonces a proyectar dos historias. Quisiera que se lleven también la sensación de acercarse a esa oralidad, ya no dicha aquí en el evento, sino grabada, el resultado de este proceso. Quiero agradecerle a quienes estuvieron a cargo de la grabación de estas historias, a Mauricio, a mi hermano Carlos. Quiero mandar un abrazo también grande a Alina Aristizábal, que no nos ha podido acompañar el día de hoy, quizás esté siguiendo la transmisión, se encuentra fuera del país, a Claudia, que nos acompaña también y ha estado muy cerca de todo el proceso. Vamos entonces a comenzar por Sumapaz, la historia de Parmenio Poveda. Quiero solo para hacer un mayor suspenso con relación a este relato, decirles que esta forma de lectura del clima de la que nos va a hablar Parmenio está verificada, pasó exactamente lo que nos dijo el día después de que lo grabamos. Entonces vamos con este primer video de Herencia de mi Pueblo, Sumapaz. Mi nombre es Parmenio Poveda Salazar. A mucho orgullo soy nacido y criado en este territorio y pues me siento orgulloso porque este territorio tiene muchas historias. Sí, entonces ese día, no recuerdo ese el año, pero era en enero. Entonces hay veces a uno le ruega aquí a vehículos que lo lleven, entonces le rogué el día anterior a los señores que van en volquetas y me dijo, sí, madrugue que yo lo llevo. No recuerdo, como a las 6 o 6:30 de la mañana salimos de acá al caserío y había llovido, había borrasqueado, pero salimos y no, aquí en los cerros no se vio, no vimos que había blanqueado. Del Alto Quebradonda, que se llama aquí, que queda como a 7 kilómetros de aquí para arriba, entonces comenzamos a ver blanco y él dijo que cayó nevada.
y realmente fue una nevada bastante fuerte porque entonces la huella de la llanta la hacía por la vía y era más o menos en mediados de enero. Yo desde Sardino, que conocía las nevadas en los meses que le había hecho, pero no en un enero. Entonces yo pues comencé a hablar con algunas personas, los que más o menos hemos y creemos en el cambio climático, dijeron sí, es que eso se están viendo esos fenómenos todos raros. Ahora cae hielo también en menos que se piensa, cae granizo, son las tres cosas que afectan no solamente la agricultura, sino afectan también los pastos y los árboles. Y ahí es donde uno se da cuenta. Después entonces me dediqué más a colocarle atención a las tales cabañuelas. Hoy en día ya no existe, aunque unos creen, pero les dije, no, yo contradigo eso porque ya marca una cosa en enero y en el resto de año marca otro tiempo diferente. Las cabañuelas, el primer día de enero era enero, el segundo de febrero sucesivamente a los 12 meses, que el día 12 era el mes de diciembre, y luego el día 13 volví a repetir a diciembre y seguía de para atrás hasta llegar al día 24. Muchas veces mi abuelito, eso era una enseñanza de él, dijo, las contracabañuelas, que llamaban, esas predicen mejor el tiempo que no las cabañuelas. Y eso era preciso. Y él antes me dijo, mire, para que no se le olvide, mijito, apunte en un cuaderno. Y eso, yo hice como unos 2 o 3 años ese ejercicio y fue preciso. Todavía queda, pero queda muy digamos, no hay una precisión así mucho porque eso varía. Lo menos una de las fuentes que todavía uno tiene es que aquí como esta tarde que de pronto haga más frío de lo normal, como uno ya sabe cómo es el frío, de pronto después de las 5 de la tarde comienza a correr una brisa como muy helada, más de eso, entonces uno prevé, de pronto esta noche va a caer hielo, o de pronto una granizada mañana, eso. Pero eso es relativo porque no se precisa. No se precisa. Otra forma que precisamente aquí a mano derecha donde estoy había una familia, un tal señor Alcides Molina, que yo creo que no tenía ni un segundo de primaria, y él fue una enseñanza también, decía, mire, se ven ovejitas en el cielo, y le decía, pero ¿de qué me habla de esas ovejitas en el cielo? Dijo, mire, esas ovejitas que hace la nube, esas ovejitas que va a caer el granizo. Y cuando yo, como dice, no le ponía atención a eso, y cuando un día llegué y dijo, mire, hoy porque usted no me cree, tenga preciso que hoy va a caer granizo porque aparecieron más ovejitas, preciso, por ahí como a las 2 de la tarde cayó una granizada terrible. Entonces eso sí se precisaba más o menos, pero ya es muy raro. Eso de haber animales aquí, como comentaban hace un rato, también habían el tal currucuy, que se cantaba a determinadas horas, que eso era una tradición nociva para la familia. Hoy en día, pues, currucuy hay muy pocos porque a la causa de la deforestación, esos animales es muy raro que canten en la noche, pero en esa época sí. Lo otro es que entonces la otra predicción que hacían era que si los gallos cantaban en el gallinero después de las 6 de la tarde era que un vecino, un familiar iba a morir. Y eso era preciso. Pero hoy en día casi como la mayoría tienen gallinas de incubadora, esas poco, los machos poco cantan, y los otros tienen esos gallos finos, y los gallos finos cantan las 24 horas. Ya, esta historia que sigue la seleccionamos porque es un esfuerzo muy especial, gracias a Alejo que pudimos hacerlo, y tiene que ver con Valentín. El testimonio de Valentín es muy importante. Él es cubeo y es una comunidad que dentro del resguardo de la selva del Mataven tiene muy pocos integrantes. Alejo me corregirá, creo que son menos de 46 hoy por hoy.
Luego es realmente un tesoro poder acercarnos a este testimonio que además habla de los rituales fúnebres. Me encanta la idea de podérselos mostrar porque estamos muy, muy felices de haber llegado a esta historia y que haga parte del material de la cartilla. No lloré, que me lleva de más en economía y a depende más con pe. Fuente de nada, quiere cumplir. Mientras quiere cumplir, me que ver más allá y veo más la verdad, la voy a caer por allá. Alguna ya na la que de ahí yo pensaba de que me bueno una cariño cueva. Y a mí que cuima ye. Hoy a man de número de la nahi no de tu de no o nahi o cuima nahi y ahí va que. El día de yo pensaba a que yo entonces yo escribí que utando que me que ve y me que está de lo que me de me que de hariwa nahi y es de la hana que me da lo que bajo que duque ahora yo de bajo que ni na have de no doy ba que pena lo que me voy a hacer ya creo ahora de toyo que me na ahora no pe ni que hana y de mahane a me que hana we a me que mahane a me ni wai no abu que ni yo mare pe no ahora no pe hana me hane no na un me upas no quiete ahí ni te pe que me ahora no pe que no es que va que yo que que ya ni buru no bahu pa que nana que mau no caiu de na kiri de na que paio ya no está el que no copu no ne y que va que yo que bu le ka te ana que a ni buru na caiu na dia de que mau ta ka ya ni dai no na tamuru yuka iuta mawaita nakachikuta tataroko je apa dai que de da que mau de baju alu dia de dani buahani dihana una hare bani buru na de buahani nana que da que mau no un cuino me no pete ji bakre odi no ai pete ni ko boni giri dalani ano te no tame no parun tam no yai bakre ne haro ni aru no ya daji no na ku tu mana ko dai ure ha ko be ne kai we na da mana no hi ai dai po ma ne odi bakre handai na tai bê dani noi ne ta ka ke kai na nua ke ma bo nua ai ta ko ya ni no kuna me no pete na ko ma ne ko ke ma ka na kana me hiure ahora ni na ko ma ke ma vuelta con na mi entonces no ne na ai pani mà cái bò bì ôi cái bò mới nó ôi nó pa cái dễ để giáo ấy nó muốn rồi phải cái bây giờ nó phải đi giáo mới nó cái bên nó
no le cojan. Ahora tiene buhani. No, yo por que hay na caja no cuima y na cani cuima ni na cani cuima ni me te pecate cabuna. Cabuna. Y de no pene pena na iba que na cuy y a mía pecmani a mía na. Pero no de buhani. Na comía na que de na de quería de na cari. En más que hamia de cuima y cuima no cuina como la mena buscamos yo buscamos aplicamos pues no ya mi lo que no de cuima y me estamos de nada que más ahí pino ya iba que haroye me hace y ahora ya de nada no buani na ya que más na cuba ya de buani estani ya de taca era fuani hariwani ya de que más una cari ahora no puede que cari de yo por amana ya de kumani buani ya de fuani hariwani y que tenemos ya iba que de muy fuani hariwani no es tuyo te aman de cari oye no que no cuánto cubo no voy bueno ya una manera de yo ya iba que haroye ya de haroye un mandaroye de bueno que no me mal que de pupuy pero de cari de mientras caigo de cari de que veo a pequeña más y que no libro cari bohe que no está Ini mahal je pupuni mahal ke mahal ke be meta kali han ore bohe kali no ya ini membu meta kali po bohe kali han kan ai ba kan pa na no mahal po mahal kali ru mahal tidak tenan. Un aplauso para esa historia de Valentín. Y seguimos entonces en este recorrido del Festival de Literatura de Bogotá. Vamos a tener la posibilidad de conectar con otro evento que está profundamente hermanado con la historia del proyecto de historias en Yo Mayor. Pero antes de llamar a nuestro siguiente invitado, recorriendo esta amplia diversidad que compone nuestra oralidad, vamos a volver a llamar a